Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Tejada, soy estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle de Guatemala. Este es un video para explicar el funcionamiento del proyecto número 2 de curso de diseño en lenguaje de programación. Estamos en 29 de abril de 2021. El propósito de este proyecto era hacer un generador de analizadores léxicos. Acá tenemos el README del proyecto. Y como vemos, continúa el proyecto número 1 y usa algoritmos de autómatas para generar un analizador léxico. El propósito de este proyecto es leer archivos de gramática en formato ATG, generar un escáner y luego simular la lectura de un archivo de prueba. Algunos puntos que voy a destacar en este video rápidamente van a ser la lectura del archivo de gramática, la generación del autómata finito determinista en base a los tokens de archivo de la gramática y la simulación y creación de un escáner que detecte esos tokens pasados del archivo de pruebas. Bueno, entonces, continuando, vayamos y entremos en materia. Lo que poseo acá es un diagrama, dos diagramas de proyecto, de cómo diseñé el proyecto. El primero, el que notan arriba, es un diagrama básico, lo que llamaría el diseño de proyecto. Empieza con la entrada de los archivos de ATG, de gramática, luego pasa a un reader. El reader lo que hace es que lee los archivos de la gramática, genera diccionarios con ella, entre ellos los tokens, characters, etc. Genera diccionarios con ella, los guarda, los estandariza. Después suma, resta o hace unión y diferencia de conjuntos con todos los valores, los deja estandarizados. Después lo manda a otro Python que lo que hace es que genera el postfix de las expresiones regulares de los tokens. Esto va al escáner. Después, cuando ya están generados las expresiones, y el escáner lo que hace es que abre el, los archivos generados y después con el autómata finito determinista simula el archivo de pruebas. Y la simulación es lo que tenemos de salida. Un diagrama más detallado es el que está aquí abajo. Todo empieza con el main.py, que lo que hace es que instancia una clase de tipo reader, también instancia el autómata finito determinista y es lo que lo maneja. Después están los archivos de entrada, que son los ATG de la gramática. El reader después lee los archivos de la gramática y utiliza esta clase llamada postfix evaluador, que lo que hace es que realiza la unión y la diferencia de conjuntos, porque algunas operaciones tienen diferencias de conjuntos. Después, el reader lo que hace es que va generando expresiones regulares estandarizadas a partir del postfix tokens en otra clase llamada tipo var que voy a enseñar en unos momentos. Todos hacen uso de las funciones generales. Después, esta clase llamada postfix tokens lo que hace es que toma los tokens y los tipos de objetos, los genera un postfix para que podamos ingresarlo al algoritmo directo del proyecto número 1, que es este. El algoritmo genera el árbol con siguiente post, anulable, primera post, última post, etc. Y hace uso de esta clase de nodo, que es la que guarda esos valores. El algoritmo termina, genera el autómata gigante y después, un solo autómata por cierto, después el reader lo que hace es que cuando ya tiene el autómata gigante, hace un dump con pickup de ese autómata gigante y genera también reader el escáner del proyecto. Después, el main genera el escáner, justo acá, y el escáner se hace uso de pruebas y de simulación para mostrar cómo varían los tokens. Voy a explicar el código o más que todo el diseño de cómo lo he estado haciendo hasta este momento. Espero esté bien y espero puedan entender. Muy bien, voy con eso. Lo primero es el main, ¿verdad? Esto es lo primero que tenemos que resaltar de todo esto. Solo permítanme borrar. Esto no quiere. Listo. Listo. Muy bien. Lo primero es el main. Main.py. Vamos a ir. Acá tenemos nuestro main.py. Tenemos los imports de las librerías. Aquí instanciamos una clase reader, como les conté. Instanciamos una clase funciones. ¿Sí? Tenemos un readme para. Creamos un menú. E iteramos. Corriendo, nuestro programa es así. Selecciono una opción. Y el 1 es iniciar la lectura y creación del escáner. Solo eso hace el timón a nivel de consola. Lo que hace es lo siguiente. Tenemos una palabra de prueba
por ejemplo, o una expresión de prueba para probar. Aunque realmente esta palabra ya no se usa, fue solo para pruebas iniciales. Primero obtenemos los tokens finales. De la instancia de reader obtenemos los tokens. La llave final es el último valor del diccionario que nos va a servir. Esa es la llave final. Iteramos en esos tokens finales y si nuestra llave final, es decir, nuestro último valor corresponde, no le creamos una variable. Instanciamos los postfix tokens y la conversión de los postfix tokens para poder convertir esa instancia de los arrays de valores a algo postfix. Después, extraemos el lenguaje de ese postfix para poder iterarlo dentro del AFD. Instanciamos una clase de AFD directo, le enviamos el postfix, el lenguaje, en este caso la palabra, ya no se usa dentro del algoritmo, pero se enviamos, y generamos el AFD directo. Después, de esa instancia de AFD directo obtenemos el diccionario final, el diccionario de la siguiente post y el diccionario de los estados de aceptación. Después, creamos 3 archivos con Pickle, que son los DOMs, que nos van a servir para poder leerlo con el escáner. Estos archivos son diccionario de estados de aceptación, diccionario siguiente post y diccionario final, que son los 3 que ven acá. Son archivos binarios de Pickle. Después, creamos el escáner. Acá tenemos el código para crearlo. Quemamos en la clase del scanner.py la lógica y después cerramos el archivo y generamos el escáner. ¿Cómo funciona todo dentro ahora? Muy bien. Recordemos que lo primero que instanciamos en nuestra clase main es el reader. Volvemos a nuestro diagrama. Reader, tenemos los archivos de entrada y luego tenemos el reader, ¿verdad? Muy bien. Los archivos de entrada son todos estos. Tenemos aritmética, C, calc, xnumber, etc. Para este ejemplo vamos a usar aritmética. ¿Sí? Vamos a copiar el path de aritmética. Vamos a reader y empezamos a ver. Voy a colocar acá en reader que ahora va a compilar aritmética. ¿Sí? ¿Qué nos interesa de aritmética? Los characters. Tenemos letter, digit, tab, eol, los keywords, while, do, if, switch, y los tokens, ident y number. Muy bien. Entonces, nuestro reader tiene una ruta file que va a ser el archivo inicial. ¿Y cómo funciona? Tenemos después un método que se llama leer el documento y poblar el string. Lo que hace es que va a la ruta que le definimos, que viene siendo la aritmética, y lo guarda en una variable llamada líneas archivo. De esta forma tenemos todas las líneas dentro del file de aritmética. Bueno, estas funciones las usaremos después. GetTokens finales es la función que utiliza nuestra clase main para retornar el JSON de tokens. GetCharacters es la que nos regresa los characters. GetKeywords la que nos regresa los keywords. Esta función de checkIfChartSys recibe un character y verifica si dentro del array o dentro del diccionario de JSON finales podemos guardar ese character o si existe. Aquí chequea si existe más de un character dentro de todos los valores de JSON final. Esta función es para poder leer tokens de multilínea. En ocasiones puede pasar que un token tenga multilínea y que no sea únicamente cuando termina la producción con el punto. Muy bien. Esta función de reemplazar valores lo que hace es que toma un char value y dentro de ella misma busca el valor y reemplaza ese valor. Por ejemplo, si tenemos un char que es char 9, en el caso de aritmética tenemos por ejemplo char 9, busca el valor de char 9 y lo sustituye por el valor. Eso es lo que hace esta función. Muy bien. Acá tenemos la función principal del proyecto. Esta me va a tardar un poquito más explicando. Muy bien. Read document lo que hace es que lee el documento de entrada, lo guarda en un diccionario y va a hacer la estructura. Muy bien. Lo primero es estos métodos. Lo que hace es que itera sobre las líneas del archivo y me encuentra dónde o en qué posición o índice es que se encuentra compiler, characters, tokens, keywords o productions. Por ejemplo, en aritmética, compiler está en la línea 1, characters en la 3, keywords en la 10, tokens en la 17 y en la 23. Eso es lo que me interesa saber. Y eso es lo que hace esta función.
Muy bien. Después empezamos con el for principal, que lo que hace es que itera sobre la línea del archivo que acabamos de leer. A la línea le quitamos el salto de línea, ¿sí? Le quitamos el enter y instanciamos otra variable llamada línea 2, donde reemplazamos los caracteres vacíos por nada, los espacios vacíos por nada. ¿Por qué tenemos esto? Porque en ocasiones necesitamos los caracteres o espacios para hacer split y en ocasiones no. Ya lo verán. Preguntamos, si la línea es igual a character o characters, instanciamos tres variables booleanas, indicando que es character. De lo contrario, si es tokens, decimos que es token. De lo contrario, si es keywords, keywords. Si es productions, productions. ¿Sí? De esa forma, ya tenemos nuestro diccionario llamado JSON final con la variable tokens instanciado. Imaginemos que estamos en la línea de characters, es decir, que estamos empezando a leer esto. Muy bien. Entonces nuestro reader pregunta, si char es true y keyword no y token no, bueno, entonces estamos en la sección de characters. ¿Sí? Acá empieza. Hacemos split por el igual. Es decir, separamos acá por el signo igual porque eso es lo que separa en la izquierda y la derecha. Después, preguntamos si estoy en una línea válida. Muy bien. Creamos un diccionario local. ¿Sí? Hacemos otros replaces. Quitamos el punto, removemos el punto e instanciamos una clase conversión. Esta clase conversión es la del postfix evaluador. Ahorita van a ver qué hace. No pierdan esta. Lo que hace es que toma el valor de char y lo pasa a postfix. ¿Sí? De esa forma es más fácil operar. Hacemos split y verificamos si ese valor ya existe dentro de lo que hemos definido. ¿Por qué? Tal vez aquí en aritmética no lo miramos. Vamos a ver en double. Aquí, muy bien. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, acá tenemos digit y lo definimos. Tenemos tab y lo definimos. Tenemos eol y lo definimos. Tenemos blanco y lo definimos. Pero blanco está definido como eol más char de 13 más tab más espacio. Significa que tab debe ir acá. Eol debe ir acá. ¿Sí? Para lo que sirve esta función es para verificar si ya eol fue definido o si tab fue definido. Muy bien. Para eso verifica. Acá nos devuelve entonces eol y tab, en este caso. Iteramos sobre estas dos y verificamos si existe eol. Si eol existe, esta variable va a ser true y este array va a contener el valor de eol, que en este caso sería char de 10 o en este de double char de 10. Sí, ya tengo el valor. Lo que hacemos es que si existe, lo reemplazamos dentro del string y ya lo tenemos ahí. ¿Sí? Para eso sirve esta función. De esta forma, cuando vayamos recorriendo toda la línea de characters, vamos a saber si ya fue definido un character anteriormente y lo sustituimos. De esta forma es como ir guardando ecuaciones. Eso es lo que hacen todas estas líneas. Muy bien. Esas líneas también hacen lo mismo, solo que con la otra variable donde no hay espacios. Muy bien. Ahora, verificamos si hay un punto punto en el character. ¿Qué significa esto? Que si en el char value hay un punto punto, significa que eso es un rango según la documentación de COCOL. Por ejemplo, acá en COCOL tengo un rango, o hay otros donde son rangos. Por ejemplo, déjenme buscar uno de un rango. Acá, justo acá. Tenemos un rango de A la Z. ¿Sí? Notamos hay una especie de rangos que debemos tomar muy en cuenta. En el number también se mira. Uplevel es un rango de la A mayúscula a la Z mayúscula. Entonces, si nos topamos con un dos puntos y no hay un char, o sea que es un character, obtenemos de esta función de funciones el rango de las letras. Y sustituimos. Ahora, verificamos si existe alguna palabra llamada CHR paréntesis. Esto significa,
vamos a nuestra aritmética, que si existe CHR paréntesis abierto. Muy bien. Cuando encontramos el paréntesis abierto, preguntamos si dentro de esa línea no hay un símbolo de menos o de más. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puede pasar, por ejemplo, a esta, que tenemos un char, que hay que sustituirlo, pero también hay sumas, uniones de conjuntos dentro de esa línea. Entonces, si hay una suma o una diferencia dentro de esa línea, con estas líneas lo que hacemos es que obtenemos si vamos a sumar o vamos a restar. ¿Sí? Acá, en esta línea, obtenemos los operandos que vamos a sumar y que vamos a unir o que vamos a restar. Muy bien. Después, en la sustitución de tokens, acá reemplazamos los valores a operar, jalamos la instancia de infix to postfix, nos pasamos a postfix, ¿sí? Y después operamos. Antes de operar, operamos en la línea 333. Antes de operar, hacemos una función que nos devuelve entre comilla doble y comilla simple. La voy a explicar. Esta función es muy importante. Como trabajé con strings y no trabajé con números, fue un error de mi parte, pude haberlo trabajado diferente. Hay un problema. Por ejemplo, si yo tengo la letra A aquí y yo tengo la letra A, lo que me interesa realmente es A. Pero, como podemos ver, puede estar encerrada entre comilla doble o entre comilla simple. En cualquier caso, debería retornarme solamente el string puro de A. La función sirve para eso, pero la función es más crítica cuando hay esto. Puedo tener comilla doble y una comilla simple adentro, o puede tener comilla simple y una comilla doble dentro. Esto puede pasar y pasó. Acá, en este ejemplo de arriba, lo que me interesa es la comilla simple, porque está dentro de las comillas dobles. Pero acá abajo lo que me interesa es la comilla doble, porque está dentro de las comillas simples. La función hace eso. De hecho, voy a ir a funciones y la voy a mostrar. La función recibe el valor, itera sobre el valor y pregunta cuántas veces encontró comilla doble o cuántas veces encontró comilla simple. Si encontró dos comillas dobles, significa que es este caso. Entonces retorna el valor sin comilla doble. Si encontró, por el contrario, dos comillas simples, este valor, significa que es este caso y me retorna sin comilla simple. Entonces, de cualquier manera, voy a obtener el string puro de dentro. Eso es lo que hace esta función. Después, opero con el postfix. ¿A qué me refiero con operar con postfix? Que viene siendo esta clase de postfix evaluador. ¿A qué me refiero con operar? En un segundo lo voy a mostrar cuando lleguemos a la operación. Y si el resultado es distinto de no operable, o sea que no lo puedo operar, ya lo asigno y lo guardo. Este else, entre lo contrario de acá arriba, si no hay un signo de más y hay un char, entonces la sustitución la hacemos normal. Hacemos un replace del char value, está acá arriba, que recibe el char y busca en todo el diccionario dónde es que está y lo reemplaza. Es una lógica bastante complicada y bastante extensa, pero no la voy a explicar. Pero eso hace la función. Muy bien. Después hay otro if que pregunta si hay un símbolo de más en char value o un símbolo de menos. Ojo, esta condición es diferente de la que tenemos acá arriba, porque a esta solo podemos acceder si hay un símbolo de más o menos, hay un char dentro de la operación. Por ejemplo, esta. ¿Hay un símbolo de más? Sí. ¿Hay un char? Sí. Pero va a haber otras en las que no pasa eso. Por ejemplo, en la de COCOL, acá hay un símbolo de más, pero no hay un char. Pero sí se tiene que operar. Muy bien. Entramos, es esta. Instanciamos una clase de conversión de postfix. Hacemos replace y preguntamos si hay un comilla doble. Ojo con esta, interesante. Si hay un comilla doble, dos comillas simples más, o comilla doble, dos comillas simples menos. ¿Por qué hacemos esto? Voy a ir a else number y si notamos, hay un carácter llamado signo, pero signo es la unión del más y del menos. Esto es un problema, porque
¿cómo va a diferenciar nuestro operador o nuestro token que ese símbolo de más es un símbolo de símbolo, valga la redundancia, y no un operador de unión? Entonces, para eso nos sirve esta condición de acá. Si el más va encerrado dentro de comillas simples, significa que es un operador. Perdón, significa que es un valor que debo operar. Pero por el contrario, si va encerrado entre comillas doble, normal, significa que es un valor de operación, que debe ser usado para operar. Entonces, si ese primer caso, donde ese símbolo de más está ahí porque tiene que ser operado, instancio una clase de infits to postfits, ¿sí? Luego opero y después guardo. Después pasa exactamente lo mismo. Infits to postfits, opero y guardo. Y acá finaliza la sección de characters. Voy a ir a la función de infits to postfits de Python para mostrarles cómo es que funciona. Este es uno modificado para que pueda sumar o restar caracteres. ¿Sí? Esta función de infits to postfits lo que hace es que convierte de una lista de sumas a postfits, ¿verdad? Eso es lo que hace toda su función. Y este de operar lo que hace es que me opera las cosas. La única diferencia y lo único que debemos notar acá importante es que me lo retorna como un set. Es muy importante usar sets en mi proyecto. Parte de mi diseño está basado en que un set es un conjunto, por tanto es desordenado, y como los characters no importa realmente el orden, no hay problema en usarlo. ¿Sí? Un set es desordenado. Usamos sets porque con set puedo usar esta función de unión o de diferencia, lo cual es muy importante y es muy acertada. Para eso sirve todo este Python. La primera gran función lo convierte a postfix, y la segunda gran función opera ese postfix para poder usarlo después. Y me lo retorna como un set. Muy bien, acá finaliza la sección de characters. ¿Sí? Ahora empieza la sección de keywords. La sección de keywords es si hay un keyword, pues simplemente lo guardamos. ¿Sí? Ahora empieza la sección de tokens. Si es un token, pues lo guardamos. Guardamos la línea del token. Todavía no la hemos sustituido ni operado. Eso es lo que hacemos ahorita. Muy bien. Ahora, puede pasar que yo necesito todos mis characters con forma de set, con tipo de variable set. Pero si no operé y no hice nada, va a quedar como un string. Por ejemplo, acá en aritmética, letra y dígito nunca fueron operados. Por tanto, no fueron sustituidos como un set. Char de 9 sí fue sustituido como un set. Entonces, lo que pregunto acá es, si es una instancia de string, lo que hago es que lo convierto a set. ¿Sí? Y si es una instancia de set, pues la guardo en un nuevo diccionario. Actualizo. Esta función lo que hace de set a ord es que si yo tengo inicialmente un set, vamos a llamarlo set A, vamos a colocar acá A y B. Esto es sencillito. N. Set de A nuevo, por así decirlo, va a ser igual a el OR de A, que podría ser 52, 55 creo, y el OR de N, que viene siendo 70. Estos son los números de la representación del character. Esto lo hago para poder usarlo después y que sea muchísimo más sencillo de operar. Y de validar, claro. De eso se encarga esta función. Muy bien. Ahora valuamos y sustituimos el valor de los tokens por characters conocidos. Y también armamos las expresiones regulares para poder meterlas al proyecto 1, a la f de directo. Voy. Primero, obtenemos el valor del token. New valor token tiene el valor del token, que viene siendo todo esto de acá, o todo esto de acá. Muy bien. Iteramos sobre ese valor de token. Y pregunta, si la x viene siendo un paréntesis de abertura, y esta variable llamada contador de diccionario de tokens no está en las posiciones baneadas, entonces instanciamos una variable de tipo variable enum
de tipo var L paréntesis y con el OR de X. ¿Qué tiene esa clase? Tipo var tiene dos cosas. Tiene un enumerador. Un enumerador se usa en Python para poder nombrar cosas. Entonces tengo tipo indent, string, number, char, any, unión, diferencia, etc. Y también tengo una clase variable ERNumber, que es la que estamos instanciando acá. Esta recibe dos cosas. Recibe un identificador, que como podemos notar es tipo L paréntesis, y también recibe un valor. Esto es muy importante, no se usa mucho. Recibe un valor que viene siendo el ORT o la representación del número del string, en este caso de paréntesis de abertura. Es decir, repasamos el OR de paréntesis de abertura y repasamos que es tipo L paréntesis. O sea que ahora es una clase. De lo contrario, si es paréntesis de cerradura, lo mismo. Si es clean, le pasamos un tipo clean. Si es epsilon, le pasamos un tipo epsilon. Si es OR, le pasamos un tipo OR. Esas son las fáciles. Vamos ahora cuando nos topamos con un texto o con una comilla. Por ejemplo, en xNumber, ¿no? Double, double. Tenemos dígito, dígito y tenemos un paréntesis de, perdón, tenemos una comilla doble. Significa que este punto tiene que ir concatenado con un append dentro de la expresión regular, porque sí o sí tienen que tener ese orden. Los tokens no pueden fallar en el orden. Entonces, si encuentro una comilla doble y este contador no está en este array de posiciones baneadas, ahorita van a ver para qué sirve este array, empiezo. Contador de comillas es igual a 0. Itero. Si contador de comillas es mayor a 2, es decir, si encontré dos comillas, muy bien, lo que hago es lo siguiente. Encuentro la posición de esa comilla dentro de toda la línea, esto es start, y pregunto si start no está en las posiciones baneadas, el contador empieza en ese valor. La posición inicial del string empieza en esa variable contador. Hago un ciclo while que me encuentra la siguiente comilla doble. Después, la posición final sería ese contador donde quedó y obtengo el rango. En resumen, lo que hace esto es que encuentra esta comilla, itera, lo voy a copiar mejor acá, encuentra la comilla, itera hasta la siguiente comilla y me extrae esto. Después extraigo lo que está dentro y termino con el punto. Eso funciona para lo que sea que tenga dentro, puede tener ABCD y me extraería punto ABCD. Eso es lo que hace. Hasta acá. ¿Sí? Después, lo que hago es que agrego estas posiciones a las posiciones baneadas, a un array de posiciones baneadas. ¿Por qué es importante esto? Imaginemos que después tuviera otro ABC. Como la condición para que entre acá es que haya una comilla doble, incluso después, tengo que colocar las posiciones que ya revisé, que ya tengo guardadas como baneadas, para que no las vuelva a analizar y no se confunda. Es decir, que si las posiciones de este array son la 25, 26, 27 y 28, estas posiciones las agrego al array de baneadas y lo que pasa es que cuando vuelve a iterar y da la vuelta dice, ¿qué posición es este punto? Es la 26, ya la usé, ya no puedo usarlo. ¿Qué posición es este comilla 27? No la puedo usar. Y así nos vamos. Es por eso que es bien importante este array de posiciones baneadas. Ok. Acá después operamos, agregamos una append a las comillas. ¿Por qué? Buena pregunta. Imaginemos que tenemos ABC. Eso significa que mi expresión regular debería tener A, append, B, append, C. ¿Por qué? Porque el token tiene que seguir exactamente ese mismo orden. Entonces lo que hacemos acá es que agregamos appends de tipo append con el OR del punto dentro de esa comilla, dentro de esos valores de la comilla.
Eso es lo que hace todo esto. Agregamos puntos en medio de todas estas variables. Y finalizamos. De esa forma, cuando tenemos ABC, lo dejamos como A, append B, append C. Tenemos otro append acá. Y tenemos un append antes, ¿verdad? Append. Y lo dejamos así. Eso es lo que hace todo este código. Muy bien. Recuerden que esta condición es si hay una comilla doble. De lo contrario, acumulamos en un string el valor de x. ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos tener dígito. Y digit, por ejemplo, la D solita no es nada. La I solita no es nada. Ah, pero cuando tenemos digit, eso ya tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el diseño diga digit tiene sentido? Fácil. Chequeamos si esta palabra ya está definida dentro de los characters. Si ya está definida, significa que tiene un valor, ¿no es así? Muy bien. Entonces lo que hacemos es decir, instanciamos una variable de tipo identificador y le seteamos el nombre del acumulador. ¿Sí? Que en este caso, por ejemplo, estamos viendo aritmética, sería letter. ¿Ok? ¿Ok? Luego miramos la longitud de ese valor y preguntamos, si antes de ese valor hay una paréntesis de abertura, una llave o un corchete de abertura, y si después hay un corchete de abertura, de cerradura, etc., hay que agregar un append en ambos lados. ¿Cómo así? Sí, les voy a mostrar un ejemplo que pasó. Es en next number, por ejemplo, acá, miren, digit. Si notan, dígito, cuando lo encuentra, antes de dígito hay un corchete de cerradura. Y después de dígito hay un corchete de abertura. Hay una llave de abertura. Pero esto significa que acá en medio hay un append. Y que acá atrás hay un append. ¿Verdad? Tiene sentido, porque eso es lo que sigue. Entonces, la lógica, eso es lo que hace. Si antes se encuentra eso, agrega un append adelante y un append atrás. Por el contrario, si solo hay un append adelante, lo agrega adelante, y si solo hay un append atrás, lo agrega atrás. Excelente. Muy bien, entonces ya tenemos, imaginemos nuestra expresión regular es esta, más sencillita. Lo que lo hicimos fue que la convertimos a digit, append, L paréntesis, digit, R paréntesis, clean, ¿verdad? Porque es, en las llaves es cero muchas veces. Ya tenemos esto. Excelente. ¿Qué falta? El estado de aceptación. Instanciamos un tipo append, un append acá, y luego seteamos un tipo de var aceptación con el nombre del identificador. Aquí vamos a colocar aceptación. Esto es muy importante porque es la información que nos sirve después para saber si ese token cuál es. Si es number, si es digit, si es letter, etc. Muy bien. Después, creamos un paréntesis derecho y un paréntesis izquierdo. ¿Qué significa esto? Creamos un R paréntesis y creamos un L paréntesis. Es como que encerráramos la expresión entera. Entonces, al final quedaría algo así. Paréntesis izquierdo, digit, punto de append, R paréntesis, digit, R paréntesis, clean, estado de aceptación, perdón, append, estado de aceptación y R paréntesis. Esto es lo que va a entrar al proyecto número 1 del autómata finito determinista. Esto exactamente que miramos acá. Pero, ojo, que esto es solo para un token llamado, el token se llama, por ejemplo, en aritmética se llama number, pero también tenemos que hacerlo para ident. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, reader ya hizo todo esto, ¿verdad? Ahora el main vuelve a entrar en acción. ¿Cómo?
justo acá. Esta función de getTokens finales me retorna todo lo que acabo de explicarles. Todo esto me lo retorna. Lo que hago es que pregunto si no es el último token definido, entonces agrego un OR acá. Imaginemos que tuviéramos otro llamado letrita, y acá llamado letrita. Lo que hace este código de acá es que agrega un OR en medio de ambas expresiones. ¿Sí? Muy bien. Luego llamo a conversión de PostFix de tokens y lo convierto a PostFix. Otra clase de PostFix. La vamos a abrir. Y eso lo que tiene es que ahora convierta a PostFix, pero en vez de evaluar paréntesis de abertura, paréntesis de cerradura, evaluamos tipos de variables. Tipo de paréntesis, si es operando, si es R paréntesis, cuál es la precedencia. Ahora la precedencia es con org, append y clean. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Por ejemplo, esto lo volvería a postfix, que vendría siendo digit, digit, clean, ¿verdad? Porque clean afecta ahí. Append, pongámosle punto. Hashtag, punto. Eso vendría letrita, letrita, clean, append, hashtag, append, y de esto vendría lore. Este OR es de todo el lore general. Entonces, esta es mi función de PostFix de tokens. Toma los tokens y los convierte a una expresión unificada. Totalmente unificada. Que viene siendo esta de acá de PostFix. Después extraigo el lenguaje. ¿A qué me refiero con lenguaje? Extraigo todos los nombres de identificadores únicos. Si yo extrajera el lenguaje de todo esto, los identificadores únicos serían digit y letrita. ¿Sí? Son los que me sirven para iterar el algoritmo del autómata finito determinista directo. Genera un autómata finito determinista directo y hace su magia, ¿verdad? ¿Cómo funciona el autómata finito determinista directo? No me voy a extender mucho en ese. Funciona exactamente que el del primer proyecto. Solo que ahora las condiciones, por ejemplo, de siguiente post de angulable, ya no verifico si es paréntesis de abertura, de cerradura, sino ahora verifico si es un epsilon, si es un or, si es un append, ¿sí? Acá en la parte donde genero el árbol, ya no verifico si es un epsilon como carácter, sino es un epsilon, si es un estado de aceptación. La única diferencia palpable y que es muy importante es esta. Si tengo un identificador de tipo estado de aceptación, lo guardo en un diccionario llamado nodo de aceptación, que me guarda el contador y el valor del PostFix. Voy a debuguear acá para que vean el resultado final de cómo quedó todo. Voy a main y debugueo main. Acá está. Entonces, noten. Hay tres cosas que yo extraigo de mi diccionario, de mi autómata finito determinista. El diccionario del autómata finito determinista, el diccionario de la siguiente post y los nodos de aceptación. Los nodos de aceptación tienen esto. 4 es ident, 7 es number. ¿Sí? En el caso de aritmética, ¿verdad? 4 es ident y 7 es number. El diccionario de la AFD construido al final es el autómata finito determinista con todas las transiciones. Todo lo que nos interesa. ¿Sí? Y finalmente, el diccionario de la siguiente post es el que me indica dónde terminan los estados de aceptación. Notemos que el 4 no tiene transición en el diccionario de la siguiente post. Y eso es porque es un estado de aceptación. El 7 tampoco tiene y es un estado de aceptación. Ya van viendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Muy bien. Volvemos a nuestro main. Significa que en nuestro diagrama ya usamos el PostFix tokens, ya usamos el AFD directo y ya usamos la clase no directo. Volvemos a nuestro main de nuevo. Entonces con main obtengo estas tres variables que justo les acabo de enseñar. El diccionario de la AFD final, el diccionario de la siguiente post y el diccionario de los estados de aceptación. Hago dump con las tres cosas con pickle y son los tres archivos que les mostré al inicio. ¿Sí? Muy bien.
Y después genero el escáner.py. Excelente. Listo. Una vez generado el escáner.py, ya puedo mostrarles el código de qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Al principio, abre los 3 files, ¿sí? Abre los 3 files de los diccionarios que acabo de exportar. Acá tenemos la función mover, el estado final del token. Y acá voy a mostrar cómo es que simula en el resto del tiempo que me queda. Primero, también podemos abrir el archivo de pruebas, que por ejemplo es este. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Permítanme, esto me pide probar. Son muchos archivos, pero acá. Excelente. Simular. Iniciamos con un estado S en la posición 0, un array con 0 y un array 2 llamado S2 con 0. Sí, no es nada espectacular. S acumulado. String de prueba es nuestro string con todos estos valores. Es una línea con todos estos valores. Y lo metemos en un array llamado acumulado y le appendamos una posición más. Ahora empezamos con un contador igual a 0 y tenemos un ciclo while cuya condición es si la longitud del array es mayor a 0. Mientras esto sea así, da vueltas. No le pongan atención a esta condición por el momento. Lo primero es que necesitamos un carácter a evaluar, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, tenemos ABC y un guión bajo. Entonces, nuestro carácter a evaluar es el string de prueba, que viene diciendo ABC-bajo, en la posición contador, al inicio es 0. Entonces, carácter a evaluar va a tener A. ¿No es así? Ahora necesito el siguiente carácter. Necesito ver al futuro y saber si tengo transición en mi autómata. Entonces, carácter a evaluar 2 va a ser el siguiente carácter. Por eso contador más 1. ¿Sí? O sea que voy a tener B. Excelente. Acumulador es una variable que me dice cómo se llama el token o cómo se llama lo que voy acumulando. En este caso, acumulador tiene A. Muy bien. Entonces, acá cuando llega a S, hace la función mover con S y con carácter A y con carácter B. ¿Sí? Miro al futuro e interactúo con el que tengo ahorita. Es decir, me muevo con A y me muevo con B al mismo tiempo. ¿Por qué hago esto? Esta doble verificación la hago para saber si estoy en A, puedo tener transición, excelente. Pero si estoy con B, puedo no tener transición. Eso es lo que me interesa. Puede pasar que S sea cualquier cosa, un 2, pero ese 2 esté vacío. ¿Qué significa? Significa que tengo transición con A, pero no tengo transición con B, ¿verdad? Si eso sucede, significa que tengo que parar y tengo que ver qué token tengo ahora disponible. Es esta condición de acá, miren. Si no hay transición en el futuro, pero si hay transición donde estoy, llama a mi función de getToken y me retorna un token. Pero puede pasar que incluso donde paré no sea un token, ¿verdad? Entonces, si la longitud de ese token es 0, es un token inválido. Y hago print del token que llevo hasta ese momento acumulado. Reinicio las variables y le quito 1 al contador, de esa forma regreso. De lo contrario, si tiene algo, imprimo que es un token encontrado. ¡Yay! ¡Felicidades! Reinicio variables y reinicio el acumulador. Eso sucede si tengo transición conmigo y tengo transición en el futuro. Pero ¿qué sucede si ni siquiera tengo transición con mi variable de ahorita? Por ejemplo, si acá hubiera un guión bajo y el carácter fuera guión bajo y el siguiente fuera C, ¿qué significa? Pero el guión bajo no está definido en la gramática. Significaría que S está vacío, pero S2 sí tiene. O sea que yo no tengo transición, pero en el futuro sí hay. Eso significa que en el futuro hay una transición de otro token y el que estoy ahorita no es un token válido. Entonces, si la longitud del que estoy ahorita es 0, ese token es inválido. Y lo printeo y reseteo variables. ¿Sí? Vamos a ponerlo en funcionamiento. Recuerden,
compilamos la gramática de aritmética, entonces esta solo nos detecta letras y números. Nuestro archivo de pruebas tiene Oldo, 66, tiene un más 150. Alejandro, especial, tiene un decimal, ¿sí? Un 150 guión bajo, tiene un salto de línea y un 55. Veamos qué es lo que nos printea nuestro scanner.py. Lo corremos. Voilà. Recuerden, solo nos printea este valor. ¿Sí? Va. Entonces, el token de valor de 66 es number, de 150 es number, el más no está definido en la gramática, entonces no lo toma. ¿Sí? Deck number, number, white, etc. Creo que no tengo compilado el de aritmética, sino el de its number. Permítame ver. O el de double. Tengo compilada la aritmética de double. Es por eso que no me reconoce las letras. Perdón. Ahorita vamos a compilar el de aritmética. El de double me dice que solo tengo dígitos, punto, dígito o blanco. Vamos a pruebas. Olo no está definido dentro de la gramática de double. Entonces la H es inválida, la O es inválida, la L es inválida, la O es inválida, el espacio es inválido. Ah, pero el 66 sí es un número. El espacio es inválido, el más es inválido. Ah, pero el 150 sí es un número. El espacio es inválido, todo lo que es Alejandro es inválido, el espacio es inválido, especial es inválido. Ah, pero 66.5, como es un decimal, lo detectó como deck number. Excelente. Espacio vacío es inválido, 150 es un número, guión bajo es inválido, el salto de línea es un white, excelente, porque EOL, el salto de línea es el char de 10, que es EOL, muy bien, y el token de 55 es un número, excelente. Guardemos este output de la gramática de double, compilemos la gramática de aritmética, veamos cómo cambia. Vamos a reader y cambiamos el valor por aritmética. No pierdan de vista este output. Vamos incluso a sacar otra cosa. Voy a mi main y lo compilo. Aquí dice print de diccionario, entonces no sé. Excelente, ya lo creo. Voy a mi escáner y lo corro. Nítido. Ya compilamos aritmética. Entonces, ahora me está diciendo que Olo es un ident. Correcto, porque son letras. 66 es un número, espacio no está definido, más no está definido. 150 sí está definido. Alejandro está definido como identificador. Especial está definido como identificador. 66 igual. El punto no está definido como un valor. El 5 sí, el 150 sí, el guión bajo tampoco, el salto de línea tampoco y el 55. Excelente. Lo logramos. Vamos a compilar la aritmética, por ejemplo, de its number. A ver qué sucede. Copiamos la aritmética de its number. Aquí hay un sign. Significa que puedo tener un más 150 y tenemos un... Acá tenemos un más 150. Vamos a ver qué pasa. Colocamos en reader la gramática de its number. Vamos a main. Corremos main. Nos genera el autómata. Nos genera los dumps con pico. Vamos a nuestro escáner. Corremos. Excelente. Olo es un ident. 66 es un number. Ah, más 150 es un sign number. Alejandro es ident. Especial es ident. 66 es number. 5 es number. El punto no está definido porque no es un decimal. 150 es un nombre. Oh, miren, acá nos detectó como un white token el salto de línea. ¿Por qué? Porque en its number el salto de línea está definido como un white space. Un white space puede ser el char, etc. Y 55 es number. Como pudimos notar, compilamos 3 gramáticas justo ahora y funcionó. Funcionó para las 3. Algunas tuvieron, sí reconocieron ciertos tokens, otras no reconocieron ciertos tokens. El mismo archivo de pruebas
Si nota, con la gramática de Double no reconoció letras, pero sí reconoció el 66 y el 150. Y también reconoció el 66.5 como un decimal, demostrando así el correcto funcionamiento. Volviendo a nuestro diagrama, es acá donde tenemos los DOMs con Pico, nuestro escáner que se alimenta de pruebas y la simulación que acabo de mostrar en pantalla. Esta es en esencia el proyecto número 2, reconocer los tokens solamente. No miramos el análisis léxico, perdón, con otro tipo de opciones y actitudes, pero sí demostramos un correcto funcionamiento en la mayoría de los archivos. También demostramos cómo funcionaba la parte del AFD directo, que como recordamos estaba en el archivo de AFD directo por acá. Así es como genera el autómata finito determinista. Como les mencioné, los únicos cambios notables fueron que en vez de cambiar que fuera un OR, acá como un pipe, fuera el tipo de identificador. Eso es lo bueno del proyecto 1, se pudo reciclar 85% del código, 90% del código, más o menos, en usarlo acá. Eso fue algo maravilloso, porque no tuve que invertir más de un par de días para poder cambiar mi AF directo, menos de lo que pensé, sinceramente. No sé lo que estaba bien hecho. Y acá en la carnita del proyecto, en el array de las posiciones, ya no guardaba el valor de A, de B, de C, sino guardaba un C con todos los posibles caracteres que podía llegar a tener. Es por eso que voy a volver a debuguear una última vez para que vean. Esto no va ahí. Acá. Si notan el diccionario final, que ese lo es. Está de acá. Cada posición que voy guardando en esta línea está compuesta de 4 cosas. El número de contador, el número especial de variables, y la segunda posición, que es esta, la tercera, perdón, está llena de todas las representaciones de OR de los caracteres posibles. Y así es como puedo saber si está dentro de ella o no. Y una última cosa. ¿Cómo sabe mi simulación qué token es? Buena pregunta. No la respondí muy a profundidad. Lo voy a hacer en los pocos minutos que me quedan. Pero mi función de getToken acá, es findToken. ¿Ok? Recibe el estado donde se movió por última vez la función mover. ¿Sí? Me itera sobre los estados finales. Luego verifico si está dentro de mis nodos de aceptación, que fue otro DOM de pico. Y finalmente verifico cuál es el menor de esos dos valores. ¿Por qué? Puede pasar que en nuestra aritmética, por ejemplo en Double, el número 5 sea es number, pero también es un deck number, ¿no es verdad? Cumple, ambas tienen transiciones. Entonces la función mover me va a retornar dos cosas, 5 y 8, por ejemplo. ¿Qué hago? Lo que hago es que agarro la gramática, pero agarro el token que fue definido primero. En este caso, si fuera solo un número 5, me tiraría que los estados de aceptación son number y deck number. ¿Cuál elijo? Number, porque fue definido antes. Eso es muy importante de recalcar en mi simulación. Acá donde hago eso, retorno el valor menor, o lo contrario, retorno el valor único si solo es un único valor. Y acá donde retorno si es event, si es letter, si es its number, si es tag number, etcétera, etcétera, etcétera. Espero les haya satisfecho tus preguntas y sus respuestas. Este fue el diagrama que probamos y este es el repositorio con el diagrama de todas bueno, con los archivos y carpetas, el UML del proyecto, / diagrama. El link prontamente lo voy a actualizar y acá está cómo correr y un par de... Y acá vemos un diagrama de cómo se generó el autómata finito determinista para cierta gramática. Ok, se los agradezco mucho y pasen feliz día.